Hoy ponemos a disposición de los países miembros de la OEA y la opinión pública hemisférica el cuarto informe sobre Venezuela, que demuestra que la democracia fue completamente eliminada el 30 de julio de 2017, tras la instauración de una ilegítima asamblea constituyente. Los tres informes que he presentado hasta ahora tuvieron el objetivo de denunciar cómo desde la alteración del orden constitucional se fue pasando a la total ruptura del orden democrático. Desde que asumí mis responsabilidades como secretario general, manifesté que mi compromiso es con los valores democráticos, con los pueblos que los defienden. El trabajo de la OEA es prever y apoyar soluciones para alcanzar el más permanente desarrollo de la democracia en los países que la integran. La Secretaría General de la OEA ha venido documentando, denunciando y presentando pruebas de la alteración del orden constitucional, de la ruptura del orden democrático y de las agresiones continuas a la institucionalidad en Venezuela. El régimen en Venezuela avanzó a paso firme avasallando los derechos de su gente. En Venezuela se han violentado en forma sistemática y reiterada los elementos esenciales y los componentes fundamentales de la democracia, como los define la Carta Democrática Interamericana. Esa Carta Democrática, no lo olvidemos, forma parte del derecho interamericano aceptado por los Estados y cuyas disposiciones son coherentes con la Carta de la OEA y, por lo tanto, no constituyen intervención en los asuntos internos de los Estados miembros. En Venezuela no hay hoy respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. No hay Estado de Derecho y se atenta permanentemente contra los partidos y organizaciones políticas. Tampoco hay separación e independencia de los poderes públicos y a partir del 30 de julio ya no hay elecciones periódicas, libres, justas, basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo. El proceso que llevó a la instalación de la Asamblea Constituyente quebrantó las disposiciones constitucionales sobre universalidad del voto. Fue un proceso viciado desde su origen, plagado de irregularidades y violencia, en el que se violaron las libertades básicas de la ciudadanía. El propio rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, denunció la inconstitucionalidad, la falta de controles y la gravedad de lo ocurrido. La empresa Smartmatic, que trabaja en la plataforma tecnológica de votación con el gobierno de Venezuela desde 2004, dijo abiertamente que hubo manipulación. La Comisión de Venecia, en fin, denunció que no se respetó el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, por cuanto la información para la conformación de los registros electorales pudo fácilmente ser manipulada. La ilegal Asamblea Constituyente despojó de sus funciones legislativas a la legítima Asamblea Nacional, aquella que fue electa por el pueblo en sufragio universal, directo y libre a finales de 2015. Una burla absoluta al orden constitucional. La presidenta de la Asamblea Constituyente declaró que la Asamblea Nacional no ha sido disuelta, sino que sigue siendo un poder legislativo, pero sin funciones legislativas. Las dos primeras acciones de la Asamblea Constituyente, dirigidas a neutralizar la Asamblea Nacional y la Fiscal General, confirman que la separación de poderes es ya en Venezuela una entelequia. Aunque ambos poderes legítimos del Estado han intentado salvar el principio del control mutuo, este ha sido totalmente abolido por el régimen. En Venezuela hay hoy un régimen que ha perdido su legitimidad de origen. Nicolás Maduro puso su cargo a disposición de la Asamblea Nacional Constituyente y ésta se lo reintegró. Esta validación por un órgano ilegítimo y fraudulento vuelve su cargo definitivamente inconstitucional. Esta deslegitimación surge del tortuoso proceso que comenzó con la ilegal anulación del referéndum revocatorio en 2016, equivalente a anular una elección. A partir de ahí, el régimen ha desconocido los principios básicos del Estado de Derecho y ha violado el sistema legal y sus instituciones. Este régimen ha desconocido el poder legislativo, ha coparticipado en los poderes judicial y electoral y ha retirado a los ciudadanos sus garantías fundamentales. Este régimen ha desconocido los fundamentos jurídicos esenciales y ha actuado por fuera de la Constitución y la ley. No se trata de aislar al pueblo venezolano, se trata de apoyarlo, condenando al régimen dictatorial. Es por eso que hago las siguientes peticiones. Primero, reiterar la solicitud que formulamos en el pasado para que la comunidad internacional continúe aplicando sanciones cada vez más duras contra el régimen y sus autoridades. Segundo, reconocer a los países del hemisferio que han declarado que no aceptarán los resultados de la Asamblea Constituyente del 30 de julio de 2017 y que en consecuencia los actos derivados de la misma carecen de legitimidad. Tercero, reafirmar la solidaridad con el pueblo de Venezuela como único soberano en el país. Cuarto, admitir que la situación actual de la República Bolivariana de Venezuela representa un riesgo para la paz y seguridad hemisférica, debido a la grave crisis humanitaria y migratoria y los vínculos comprobados de estructura del Estado con el crimen organizado internacional. Quinto,
ordenar la reparación al pueblo venezolano por la violación de los instrumentos internacionales mencionados anteriormente mediante las siguientes acciones: la anulación del proceso de la Asamblea Constituyente, la cesación inmediata de la represión, la liberación de todos los presos políticos, la investigación a gran escala de los actos de figuras claves del régimen y sus subordinados para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos contra la población civil, la realización de elecciones libres, justas y universales, a la brevedad y con observación internacional calificada, el retorno al orden constitucional con pleno respeto a la separación de poderes de los poderes públicos, el establecimiento de un mecanismo eficaz de lucha contra la corrupción, la integración al Tribunal Supremo de Justicia de los magistrados juramentados. Exigimos que no se negocie la paz, la democracia ni la libertad, porque son nuestros bienes más altos y son irrenunciables. No podemos permitir que el régimen haga abdicar de sus bienes más altos a los venezolanos. Paz, democracia y libertad deben ser el resultado del diálogo y no materia de negociación. Las partes en diálogo deben escuchar la voz de la OEA en la defensa de sus principios, que son los que le darán garantías al pueblo venezolano. Ninguna negociación debe estar basada en el reparto de poder, sino en la redemocratización del país. Bueno, ustedes saben que el presidente Trump acaba de incluir en esa lista de países que no se les dan visas fácilmente a sus ciudadanos, donde está Irán, Chad, Sudán, Corea del Norte y donde también está ahora Venezuela. Le damos la bienvenida al señor Carlos Guía. ¿Cómo está usted? Abogado constitucionalista venezolano. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y la primera pregunta, profesor, es: el venezolano común y corriente que quiere venir a Estados Unidos porque necesita escapar de la dictadura, ¿cuánto le afecta a esta disposición? No le afecta para nada. En realidad, el venezolano común y corriente no se ve afectado con esta decisión del gobierno norteamericano. Antes, por el contrario, la esperaba y la pedía, porque realmente vemos a diario cómo la gente del gobierno critica al gobierno norteamericano, habla mal del gobierno norteamericano, trata de meter droga en el gobierno norteamericano, trata de camuflar terroristas en el gobierno norteamericano y sin embargo tiene una visa y viene y compra y va a Disney, y tiene casa, tiene carro. Entonces es una incongruencia realmente. ¿Y usted piensa que de ahora en adelante esta disposición va a hacer que ese grupo de malhechores, como usted me dice, que están en la lista que pusimos anteriormente en el noticiero, que son el Ministerio de Relaciones Exteriores, de Energía, de Ciencia, se va a detener? Sí, yo creo que ya esto estaba detenido desde hace algún tiempo. ¿Va a disuadir a esa gente de venir a Estados Unidos? ¿Esa gente en realidad venían a los Estados Unidos a ir a Disney y a ir a comprar? Sí. ¿O se iban a Europa? Uno ha visto las fotos realmente de sin duda, parlamentarios en las tiendas, en los malls. Uno ha visto las protestas de los venezolanos que viven en Florida acudiendo a las casas de esas personas cuando han detectado que están aquí. Yo creo que va a terminar de disuadirlos porque lo primero que ha disuadido a ellos de viajar aquí es el juicio que le hicieron a los sobrinos del presidente. Bien. O sea, ellos se percataron de que este país no es cuento. Este país es un país de derecho. Y de leyes. Y de leyes. Por eso ya estaban bastante retirados. ¿Cuáles son las personas que usted piensa que más le puede afectar esta nueva disposición por parte de Trump? Yo creo que las personas que más le afectan son los que están más vinculados a todo lo que es el área de seguridad del gobierno venezolano, que son realmente los familiares de esas personas los que vienen a hacer cualquier tipo de actividad a favor del gobierno venezolano, bien en contra del gobierno americano, bien en alguna otra situación de dinero, de intercambio. Y el terrorismo, por ejemplo, sabemos que el Estado venezolano ha emitido muchos pasaportes a gente que no nacieron en Venezuela y que son gente de Hezbollah o que son gente del Medio Oriente. Sí. Eso continúa, esa práctica continúa. Esa práctica continúa y hoy han tomado esa decisión, pero esta decisión debieron haberla tomado mucho antes, porque realmente emitir esos documentos de pasaporte a personas que no son venezolanas, ni siquiera por naturalización, porque ni siquiera pasan por un proceso de naturalización, simplemente llegan y le emiten un pasaporte venezolano sin cumplir ningún requisito, es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. No estamos hablando de hipótesis. Estados Unidos ha tomado detenidos a gente que viene con pasaporte que no son venezolanos. Y no son venezolanos. Ni siquiera saben cuáles son las ciudades de Venezuela. O sea, otros peor, ni siquiera hablan español.
Entonces, son gente muy bien. Ahora, ¿usted piensa que esto es otra gota en el océano que está tratando el presidente Trump de recabar para que el gobierno de Maduro acabe de abrir el juego democrático? Sí, ¿Cuán importante es esta medida? No, para nosotros es muy importante. Nosotros estamos agradecidos de la ayuda que el gobierno norteamericano nos ha dado en esta crisis que tenemos los venezolanos. Y hay algo muy importante. El gobierno venezolano o quienes dirigen el gobierno en Venezuela hablan de el respeto a la soberanía. Sí. Y que Estados Unidos está violando la soberanía y está metiéndose con la soberanía. Bueno, yo creo que ellos no tienen moral para eso. Después de aceptar que hay 15.000 cubanos castristas comunistas metidos en Venezuela, haciendo lo mismo que hacían en Cuba, violar los derechos humanos, arremeter contra las damas de blanco, etcétera, etcétera, lo mismo están haciendo en Venezuela. Los venezolanos lo aprendieron del libreto que le envió Raúl y Fidel antes de morir, ¿no es así? Ustedes han caído desgraciadamente en las manos de los cubanos. Hemos caído. Bueno, todos somos cubanos, pero hay un grupo de ellos que son perversos. Nosotros no los llamamos cubanos, nosotros decimos castrocomunistas. Así es. Porque si hay alguien que nos ha ayudado en este país, que nos recibió, ha sido la comunidad cubana, de la cual estamos profundamente agradecidos. Sabemos lo que están pasando. Así que muchas gracias. Esperemos que esto sea una de las medidas definitivas que ayude a que el juego democrático en el país se vuelva a abrir. Que eso es lo que ustedes quieren, democracia, libertad, ¿no? Y derechos humanos. Gracias nuevamente, profesor. Gracias a usted. Y aspiro que el mundo escuche después de 90 días de violencia, de destrucción y de muerte. Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas.